Hermanos, hoy le quiero compartir la palabra que está en Hebreos 4, del versículo 1 al 13. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 1 al 13. Tenemos también por costumbre, si se puede decir de alguna manera, ponernos de pie ante la palabra, ante la lectura de la palabra del Señor. Y vamos a leer algunos versículos. Dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a compartir esta palabra. Hermanos, la palabra de Dios es maravillosa, es hermosa. Puede tomar asiento. ¿Cuántos se gozan en el Evangelio del Señor? ¿Cuántos saben que el Evangelio vino a traer luz a nuestras vidas? Y como dijo el salmista, sigue siendo una lámpara en medio de tanta oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra. Hermanos, Moisés, aquel hombre que escogió Dios en un momento crítico, hermanos, en el momento en que su pueblo, Israel, estaba pasando muchas angustias en medio de Egipto. Dios llama a Moisés. Moisés lidera la salida de Israel de Egipto y la lidera con una promesa. Moisés saca a Israel de Egipto y lo saca con una promesa de Dios. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Dios es un Dios de promesas. Y no como las promesas nuestras, que hay que ver si las cumplimos, ¿verdad? Pero cuando Dios da una palabra y promete algo, dice la palabra: sea todo hombre mentiroso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que Dios promete lo va a cumplir. Dios le dijo a Moisés: dile a este pueblo que lo vas a sacar de Israel, de Egipto. Dile a Israel que los vas a sacar de Egipto y que yo les estoy prometiendo llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Diles eso para que ellos se animen, hermanos, porque la promesa es para que usted y yo tomemos ánimo, dijo el salmista. Esfuérzate, dice, y sé valiente. Anímate, pero no con motivaciones vacías, sino animándonos en las firmes promesas de Dios. Como viendo, dice allá, lo que se va a cumplir, porque Dios lo dijo. Israel salió de Egipto. Moisés, aleluya, llevaba la promesa. Y en este tiempo, hermanos, en este tiempo, hablando desde que el Señor Jesucristo vino a la tierra, también vino el Señor en un momento crítico. Dice la palabra que cuando el Hijo de Dios vino, esto estaba de cabeza. Esto estaba, hermanos, igual como sigue hoy, lamentablemente. Gente dice que Israel andaba como ovejas dispersas que no tenían pastor. El mismo pueblo de Dios andaba al garete, como decimos en buen panameño. Ahí no había quien llevara a quien a Dios. Los profetas se habían corrompido, los líderes espirituales se habían corrompido, los famosos fariseos. Había una crisis cuando llegó el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios llega como llegó Moisés, hermanos, enviado por Dios y con una promesa. ¿Cuál es la promesa del Señor? Sacar, así como sacó a Israel de Egipto, de angustia y de miseria, sacar a cualquiera que crea en el Evangelio y crea en el Señor Jesús,
el Señor le promete sacarlo del mundo de vida, de muerte a vida eterna. Pero también hay una promesa poderosa en la boca del Señor Jesús. Así como Moisés le dijo al pueblo: miren, ustedes están viendo todo el trabajo que pasan aquí, mira, no tienen comida. Dice que allá en el desierto dijeron, comíamos cebolla, comían una miserableza, vivían una miserableza en Egipto, hermano. Trabajo de sol a sol, eso era lo que le tocaba a Israel en Egipto. Y Moisés le dijo: ustedes están viendo todo esto, el Señor nos va a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Dice que cuando fueron los espías, hermano, dice que las uvas eran una cosa enorme. ¿Usted lo ha leído? Dice que las frutas que había en ese lugar que Dios los iba a llevar era algo hermoso, maravilloso, poderoso. ¿Saben a dónde nos promete? ¿Cuál es la promesa del Señor Jesucristo hoy en día, hermanos? El cielo. Ustedes saben que el Señor Jesús fue enviado como Moisés a sacarnos de la miseria del mundo, con una promesa de llevarnos a una tierra que fluye leche y miel. Y esto lo entienden los hombres de fe. Hay hombres que entienden esto claramente. Yo no salí del mundo, y eso lo dijo Pablo. Si esto se tratara solamente de dejar de ser un borracho y simplemente vivir una rutina en la iglesia, eso no tiene ningún sentido. Dice que eso no tiene ningún sentido. Pablo dijo, no se trata de eso, hermanos. Se trata de un lugar allá arriba que el Señor ha preparado, donde fluye leche y miel, donde las calles son de oro y donde no va a haber más sufrimiento. Pero ahora vamos a venir a Hebreos. Porque así como le pasó a Israel en el desierto, está pasando hoy a mucho pueblo de Dios. Y el título de esta prédica es: tienes que creer a la promesa de Dios. Y no las promesas baratas de los falsos predicadores. No las promesas baratas. Te estoy hablando de lo que el Señor Jesucristo te ha prometido. En medio de las pruebas, no podemos dejar de creer que un día, dice la palabra, Él enjugará toda lágrima. En medio del dolor, hermanos, porque hay muchos hermanos en medio de pruebas terribles en este tiempo. Mientras la iglesia apóstata, y eso lo hemos dicho aquí muchas veces, anda de hoteles y en yates y en aviones y en jets privados de aquí para allá, grandes vidas. Hay una iglesia verdadera que está pagando un precio, aleluya, porque sigue creyendo que hay una tierra prometida donde el Señor los va a llevar. Y no son como Israel en el desierto, que es lo que vamos a leer en Hebreos. Cuando salieron de Egipto, hermanos, había que pasar un desierto. Cuando Dios nos sacó del mundo, no nos llevó directo al cielo, porque así tampoco pasó con Israel. Hay que pasar un desierto. Pero hay muchos que en el desierto, que simboliza el tiempo aquí en la tierra, ay, el sol está muy pesado. Yo me voy de nuevo para Egipto, porque el sol en este camino hacia la tierra prometida, ese sol está muy fuerte. Ay, que no sé qué, y que los otros, dice la palabra, que murmuraron contra Dios. Entonces vamos a Hebreos 4:1 y tomemos esta palabra, hermanos, seriamente. El escritor dice: temamos pues, no sea, hermanos, que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, dijo Pablo, no sea que yo, siendo heraldo, termine también perdiendo el cielo. Qué lamentable, hermanos. Dios nos guarde y ore por nosotros, que estando aquí, tratando de acompañarlo en su camino al cielo, nosotros nos quedemos. Miren lo que le pasó a Moisés.
Él no entró a la tierra prometida. Él fue directo a la otra tierra, pero él no pudo ver esa maravilla todo el camino que llevó a Israel, y no pudo entrar a esa tierra. Y obviamente está en los cielos, en la presencia de Dios. Entonces, la advertencia es esta: tengamos temor, hermanos, porque la promesa sigue en pie. Dios ha prometido una morada santa, una morada hermosa, hermanos. Dice la palabra: no hagan tesoros aquí en la tierra, háganlos allá arriba donde no hay polilla, allá no hay maleante. Esa morada que tiene el Señor. También dijo el Señor a su discípulo: si yo me fuera, me voy para hacerle morada allá arriba. Hermanos, hay un lugar en los cielos. Voy a decir eso de nuevo: hay un lugar en los cielos que mis ojos no han visto, pero mi corazón cree que lo veré. Esa es la promesa principal, hermanos. No que yo estoy esperando la casa que me va a dar el Señor Jesucristo, estoy esperando los zapatos que me va a dar el Señor Jesucristo. Olvídate de eso, hermano. Lo que tú no tienes que dejar de ver es el cielo que te ha prometido el Señor Jesucristo. Porque también hay un infierno, aleluya. Dice que la mujer de Lot, cuando miró atrás por falta de fe, que es lo que vamos a leer en un momento. ¿Por qué la gente en el desierto, hermanos, se murió en el desierto? Solo los jóvenes que entraron, estaban Josué y Caleb, gente de fe. Gente que fue allá y vio los gigantes, regresó y dijo: se ve un poco dura la cosa allá, hay gigantes, pero Dios está con nosotros, dijo Josué y Caleb. ¿Pero qué dijeron los otros? No, hombre, que va, no podemos, nos van a comer como pan. Toda esa gente se murió en el desierto y no entró a la tierra prometida. Hermanos, temamos, dice el versículo 1, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, mire esta palabra poderosa, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Hermanos, eso fue una buena nueva. ¿Tú te imaginas estar viviendo en Egipto, comiendo cebolla y trabajando de sol a sol, y que venga Moisés y te diga: tú sabes que Dios me mandó a decirnos que nos va a sacar de aquí y nos va a llevar a una tierra donde fluye leche y miel? Esas son buenas nuevas. Pero dice la palabra: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Hermanos, esa es la advertencia. La palabra se sigue predicando, aleluya. Cree en Cristo, sigue con Cristo, quédate con Cristo, porque hay una promesa de un cielo eterno, de una morada eterna. Pero hay quienes no les aprovecha oír esto. Entonces cada uno se conoce, hermanos. Cada uno se conoce todo el tiempo la misma palabra. Aleluya, Cristo, porque viene el cielo, Cristo, la promesa, la misma palabra. Pero hay quienes no les aprovecha oír. Ellos pueden oír y oír. ¿Saben por qué? Aquí lo dice el escritor: por no oír acompañada de fe. Hermano, usted puede oír la palabra, usted puede oír aquí todos los detalles de la Biblia, pero si usted no cree, usted no va a ir al cielo. No vamos al cielo por oír, vamos a ir al cielo por oírla y por creerla. Y cuando la creemos, entonces tomamos acción, porque dice la palabra en Santiago que la fe sin obras es muerta. Aleluya. Hermanos, estamos en tiempos de hay que creer la promesa. Los falsos predicadores están hablando de otras promesas. Están hablando de que la iglesia
se está empoderando. Estamos en tiempo de empoderamiento de la mujer, empoderamiento de la iglesia. Mira cómo hay políticos cristianos, mira cómo hay diputados cristianos. Oh, la iglesia está tomando posesión en la tierra. Vienen días maravillosos en la tierra. No vienen días maravillosos en la tierra. Viene persecución y angustia. Por eso que nosotros estamos esperando que el Señor nos arrebate y nos lleve a la tierra prometida. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a Dios si puede, hermano. Los niños y los jóvenes tienen que creer esta palabra. Los niños y los jóvenes, ustedes no están aquí para perder el tiempo, para ocupar una silla. Es que Cristo les está diciendo en su etapa de vida, a temprana edad. El pastor ha dicho aquí: Señor, ¿por qué no me llamaste más temprano en mi vida? La voluntad de Dios es perfecta, pero aquí hay niños en donde ya a tu edad tú estás escuchando lo que Dios te está prometiendo. Dios no te está diciendo: lo que yo quiero es mandarte al infierno. Esa no es la promesa de Dios. La promesa de Dios es: yo quiero salvarte y llevarte a un lugar maravilloso. Pero tú tienes que creer esa promesa. Hay que creer la promesa de Dios. Porque los tiempos se van a apretar, hermanos, cada vez más. Pero esa promesa va a cumplirse. Todo aquel que está muriendo por Cristo va a ver los cielos, aleluya, va a ver el cielo del Señor. Todos esos hermanos que están siendo enterrados vivos, pero no niegan a Cristo, hermano, eso apenas que se para esa respiración, esa gente está en la presencia de Dios. Porque hay que creer hasta el final. Esa es la advertencia. Hermanos, sigamos creyendo la promesa. No te rindas. No nos rindamos. No desmayemos, pues, dice la palabra, que si hay prueba aquí, que si los hijos, que si mi suegra, que si que mi suegro. Nunca mencionamos a los suegros. ¿Por qué será que nunca mencionamos al suegro varón? Hermanos, el enemigo usa cualquier cosa. Que si mi jefe me tiene la vida de cuadritos. Bueno, ten cuidado que ese jefe no te saque del camino y te quedes en el arrebatamiento. No, que mi vecino, hermano, estoy a punto de matarlo. Santo. Hay vecinos terribles. Lo importante es que nosotros no seamos esos vecinos terribles. Ahí sí hay un gran problema, hermano. Dice: mi vecino es terrible, sí, y es evangélico. Santo. ¿Cómo es eso? Nosotros tenemos que ser los buenos vecinos. Hermano, el enemigo hace cualquier cosa para que nosotros empecemos a murmurar y decir: no, hombre, yo mejor me voy para el mundo. Oh, cuando salen de la iglesia hasta que cogen un alivio, dice. Oh, hasta que cogí un alivio. Como cuando te quitas los zapatos, hermano. Yo estoy teniendo esa situación con los zapatos, no sé qué pasa. Cuando me quito los zapatos hasta que siento un alivio en el cuerpo, es que estoy mucho tiempo parado. Hay gente que cuando se sale de la iglesia dice: oh, hasta que cogí un alivio. Mi alma te alaba. Hermanos, no sea, dice aquí, no sea que como a esa gente que se murió en el desierto, a eso estamos haciendo referencia. A todos esos israelitas que lograron salir de Egipto, pero por falta de fe, porque palabra había, Moisés les hablaba y Aarón les hablaba. Profeta había, ahí estaba Moisés que recibía palabra directa de Dios y se las decía: esto y esto y esto. Pero dice que no les aprovechó oír porque no tenían fe. Dice el versículo 3: pero los que hemos creído, esos somos usted y yo, pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Eso fue cuando Israel salió de Egipto.
por haber desobedecido, Dios dijo esta palabra: por tanto juré en mi ira, no van a entrar en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, escuche esta palabra: puesto que falta que algunos entren en él. Ese puede ser tú que estás escuchando. Faltan gente que entren a Cristo para que heredes los reinos de los cielos. Ese puede ser tú. Acepta a Cristo como tu Salvador y cree la palabra y cree la promesa. Dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Aleluya. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, si la tierra prometida, la que fluía leche y miel, fuese la promesa final, entonces ya todo hubiese acabado ahí. Pero la tierra prometida allá era símbolo de la tierra prometida ahora. Porque la palabra dice que el Viejo Testamento es sombra de todo lo verdadero que se revela en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? Esa tierra prometida no era el todo, era el símbolo de una tierra en los cielos, aleluya, de la nueva Jerusalén, aleluya. Dice que cada puerta es una perla en la nueva Jerusalén, una ciudad hermosa. Dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Versículo 8. Queda un reposo, versículo 9, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hay gente que queremos reposar, hermanos. El camino del Señor es duro, es pesado. Y el Señor lo dijo. Y por eso que nos enoja los falsos profetas y falsos predicadores. Porque el Señor lo dijo: estrecho es el camino y estrecha la puerta al reino de los cielos, y ancha al infierno. Entonces el camino es duro, pero hay un reposo que nos va a llegar, hermanos. ¿Cuántos aquí lloran delante de Dios en su intimidad? Yo soy el primero, hermanos. Y uno llora, y a veces uno llora y es el Espíritu Santo. Dice la palabra que uno no sabe ni cómo orar, dice ahí. Pero el Espíritu Santo, que conoce las cosas de Dios y nos conoce, intercede con gemidos indecibles. Tú a veces estás de rodillas y tú ni siquiera estás diciendo palabras, estás llorando y estás gimiendo. Es el alma que ya quiere irse para el cielo, hermano. Es el alma que anhela ya una morada diferente. Todavía queda un reposo, no dejes de creerlo, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, los que murieron en el desierto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sabe por qué termina con esta declaración? Porque todo se resume, hermanos, en que hay que creerle a la palabra. ¿Sabe dónde están las promesas? Aquí están las promesas. A veces hay que apagar el YouTube y, hermano, apague eso y abra su Biblia y lea las promesas directamente. Aquí están las promesas. ¿Cuántas promesas para los que creen? Para la gente que cree. Hermanos, el que ama al mundo y quiere quedarse con el mundo, quédese con el mundo. Pero usted y yo somos llamados a pelear, a ser valientes y esforzados,
a pasar la prueba, a seguir adelante hasta que alcancemos la promesa de un lugar en donde no habrá más llanto, en donde dice que ya no va a haber sol porque la misma gloria de Dios va a alumbrar todo. ¿Usted ha leído eso en Apocalipsis? Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué más le puedo decir, hermanos? Lo que usted y yo hemos leído. Cierro con esto. Hay que creer en la promesa de Dios. La promesa del Señor sigue firme. Nos iremos. Dios mío, ten misericordia. Nos iremos en el arrebatamiento, hermanos. Sonará una trompeta. Tome nota. Sonará una trompeta y la gente va a desaparecer. Alabado sea el nombre de Jehová. La gente va a desaparecer y no son los ovnis y no es ninguna otra cosa. Es Tesalonicenses 4:13 que dice que vamos a desaparecer porque en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. ¿Y sabe dónde estaremos? En un abrir y cerrar de ojos, en las nubes con el Señor, para siempre, dice. Ya no regresaremos a una tierra contaminada. Aquí va a pasar de todo mientras nosotros estamos allá en la tierra que fluye leche y miel. Dice el pastor que va a haber café. Hermano, yo no sé lo que va a haber, pero yo sí sé que allá arriba eso es otra cosa, hermanos. Olvídate aquí de Suiza, olvídate de esos países. El cielo es otra cosa. El cielo es otra cosa. Aire acondicionado todo el tiempo. Cuerpos rejuvenecidos. Todos los que son ancianos, cuerpos 100% rejuvenecidos. Hermano, eso no tiene comparación. Así que sigamos peleando la buena batalla, ayudándonos los unos a los otros, porque el tiempo se ha acercado y el Señor viene ya. Acepta al Señor como tu Salvador. Arrepiéntete de tus pecados, de una vida sin Cristo, de una vida en desobediencia a la palabra. Cristo quiere salvarte y darte la vida eterna en el nombre del Señor Jesús. Y el pueblo le da un fuerte aplauso y un amén al Rey de Reyes.